La palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sayas López. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a la señora ministra. Disculparme de antemano porque luego me tendré que ausentar sin poder escuchar su réplica porque, bueno, pues los grupos pequeños es lo que tiene, que tenemos que atender varias cosas a la vez, pero la escucharé después en la web del Congreso. Señora ministra, los datos siguen siendo alarmantes y creo que es importante poner el foco en lo que está pasando y todavía sigue pasando en nuestro país. Estamos hablando de que cada día en España están muriendo alrededor de 500 españoles. Cada día desde el mes de marzo del año pasado. Estamos hablando de que cada día en nuestro país aún siguen contagiándose 10.000 personas. Cada día. De que las UCIs están en riesgo extremo y que las camas de los hospitales también están en el punto extremo. Y la pregunta es, a todo esto, ¿qué está haciendo el Ministerio de Sanidad? Porque si que haya o no vacunas depende de la Unión Europea. Si que se pongan o no vacunas depende de las comunidades autónomas. Si tomar medidas más o menos restrictivas depende de las comunidades autónomas, ¿cuál es el papel del Ministerio de Sanidad? ¿Enseñarnos gráficos y comentar datos? Porque eso es lo único que estamos viendo en el Ministerio de Sanidad, con bastante poco acierto en muchas ocasiones. Porque, claro, no tendré que recordar las veces en las que el señor Simón nos ha hablado de las previsiones de la cepa británica y la realidad que tenemos hoy, o cuando el señor Simón nos anunciaba unos 2 casos y la realidad que nos vino después. O sea, es que incluso las propias predicciones del Ministerio, pues por irresponsables a veces, se demuestran muy fallidas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que he hecho en falta, y se lo dije también la comisión anterior, y se lo he dicho muchísimas veces al señor Illa, una verdadera estrategia nacional de actuación frente a la COVID. Que no hay una estrategia nacional. Hay 17 estrategias, hay 17 comunidades tomando las medidas que consideran oportunas. Hay unas veces que se toman unas medidas con unos datos y otras veces que con esos mismos datos se toman unas medidas totalmente distintas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hay detrás una respuesta organizada por expertos que indique que a determinado dato, determinada medida. Y que eso sea lo mismo independientemente de qué comunidad autónoma es y de quién la gobierna. Yo creo que esto es algo que los ciudadanos entenderían perfectamente, porque lo que está pasando es que como cada comunidad hace lo que le da la gana, toma las medidas que considera oportunas y unas veces las toma en función de unos datos y otras veces las toma en función de otros, lo que ocurre es que la gente está cansada ya, que la gente no entiende en base a qué se toman las medidas y por tanto las banaliza. Y cuando las banaliza tenemos el riesgo de que las incumpla. Y si las incumple, volvemos a cifras dramáticas otra vez. Y por eso es necesario que haya una estrategia nacional hecha por expertos y de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, aunque sea consensuada con todas las comunidades autónomas. Nadie dice que haya que imponer nada a las comunidades autónomas, pero es que esto no es cogobernanza. Lo que hoy tenemos es una patada al balón y pasar la patata caliente a las comunidades autónomas para que sean ellas las que tomen las responsabilidades políticas. Y eso es lo que no es propio del Ministerio de Sanidad, porque las competencias de las comunidades autónomas yo soy el primero que las va a defender, pero estamos en una pandemia mundial y, por tanto, la estrategia tiene que ser cuanto menos nacional. Otra de las cosas en las que sigue sin haber una estrategia nacional, y ahora me referiré por qué, es las vacunas. En primer lugar, es las vacunas. Y ahora explicaré por qué. En primer lugar, tenemos un ritmo lento de vacunación. Ay, ¿no se oye bien? Pues, a ver si ahora mejor. Vale. Le decía, en materia de vacunas, tenemos un ritmo lento de vacunación. Excesivamente lento. Hasta el punto es lento
que el Gobierno de España, que antes decía que para el verano estaría vacunada el 70% de la población, ahora nos dice en verano. Y eso lo que significa es que no es al principio de verano, que ese es el para el verano, sino a final de verano. Con lo cual no es para verano, sino para otoño. Ya ha sido el propio Ministerio el que ha cambiado un trimestre el objetivo. ¿Sí? Es así. Porque lo que se decía al principio es para verano tendremos vacunadas al 70% de la población. Y para verano es para el inicio de verano. Porque lo que no es para el final de verano, que es una cosa completamente distinta. En segundo lugar, yo creo que están siendo ustedes más ágiles en lo que es la determinación de los grupos prioritarios de vacunación que en poner las vacunas realmente. Y claro, está muy bien determinar los grupos de vacunación y además hay que hacerlo. Pero claro, es que es una forma de que se venda un humo y se crea que esto se acelera. Pero se están anunciando unos grupos a los que probablemente no les pondrá una vacuna hasta junio. Pero claro, como se anuncian ya, se da una sensación de que entonces la vacunación va más rápida. Pero lo cierto es que no va más rápida, sino que estamos anunciando grupos que ya veremos cuándo se vacunan. Y cuando les digo que no hay una estrategia nacional de vacunación, me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que hemos conocido hoy en prensa del País Vasco. Incluso un grupo como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso ahí una comunidad autónoma puede hacer lo que le da la gana. Y nos vamos al País Vasco y vemos cómo hemos sabido que el Gobierno vasco sí va a vacunar a la Ertzaintza, pero no está empezando a vacunar ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. ¿Y por qué? ¿Porque tenga menos riesgo la Guardia Civil y la Policía Nacional? No, porque lleva aquí la bandera de España. Y al Gobierno vasco todo lo que lleva la bandera de España le da alergia. Y yo me pregunto, señora ministra, ¿va a hacer algo el Ministerio de Sanidad para defender los derechos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el País Vasco, que también está en primera línea de riesgo exactamente igual que lo está la Ertzaintza? Porque espero que el Ministerio y el Gobierno defiendan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosa que hasta ahora en otros ámbitos, como las concentraciones, no hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a cambiar el orden de intervenciones, si